o es un vegetal. Usted no está... La Nata acosa y Cristina persigue. Las últimas dos investigaciones de La Nata en su programa Periodismo para Todos guardan relación con la construcción de una bóveda donde Cristina almacena millones de dólares y euros, y otra relacionada con una parada técnica en un paraíso fiscal donde la presidenta se bajó del avión para consignar millones de dólares que venían empacados en varias maletas. A donde, en teoría, en el medio de una gira presidencial, Cristina hace una escala no prevista de 14 horas y, en teoría, hace algún trámite en un conglomerado de empresas. Esta es la situación. No es una cosa aislada, no es que nosotros dijimos, aquí hay bóvedas y no probamos nada. O sea, es una historia que la seguimos durante 4 o 5 meses. La historia se llamó La Ruta del Dinero K. Esa historia tuvo dos correlatos, uno en la justicia federal y otro en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria se avanzó muchísimo, muchísimo, y se pidió el procesamiento de Lázaro, de Láscar, de Fariña, de Martín Báez, del hijo de Báez, etc. ¿Y qué pasó? Echaron al fiscal. Ah, caramba. El fiscal se llama Campagnoli. Lo suspendieron y le hicieron juicio político. Es una vergüenza. A estas revelaciones contra la jefe del gobierno se suma la decisión de pasar los partidos de fútbol a la misma hora en que se transmite el programa de Jorge La Nata, o sea, a las 10 de la noche. Esto para neutralizar el efecto La Nata con una gran audiencia en toda la Argentina. Pero con lo que no contaba el gobierno es que la gente al parecer no se comió el cuento y sigue viendo al gordo de gafas sacando los peores escándalos del actual gobierno con un rating muy superior al que marcan los partidos de fútbol, incluidos actores de la talla de River Plate y Boca Juniors. Aquí hay un proyecto político que se llama Fútbol para Todos. Sí. El fútbol está nacionalizado en la Argentina. Yo siempre he dicho, yo tengo una opinión muy impopular con eso. Yo creo que es una inmoralidad que exista fútbol para todos. O sea, a mí me parece que no hay que nacionalizar el fútbol, en el sentido de que no puede depender del gobierno. Porque me parece que hay un montón de cosas mucho más importantes que el fútbol para nacionalizar. Para eso hagan viviendas para todos, o hagan educación para todos, o salud para todos. La prioridad del fútbol es número 40, no es número 4. Entonces, bueno, esto sucede. ¿Por qué el gobierno hizo esto? Porque en los entretiempos de los partidos pasa avisos del gobierno y lo usa para hostigar a los opositores. De mí hablan todo el tiempo en el fútbol, mal por supuesto. O sea, usan el fútbol como instrumento político. Entonces, esto es importante verlo porque el fútbol no es neutro para el gobierno, el fútbol tiene una carga política que ellos utilizan. Entonces, cuando el programa empezó a tener cada vez más repercusión, ellos no tienen periodistas que puedan reemplazarnos, porque todo el aparato de prensa del gobierno es muy poco popular. Ellos tienen muchos medios, pero que nadie ve. Tienen radios que nadie escucha, diarios que nadie lee. Entonces, son muchos, pero no tienen encendido. Entonces, ¿cómo podían competir con nosotros? Con el fútbol. Y hicieron una cosa que fue muy irresponsable, porque nosotros vamos a las 10 de la noche. Tarde. Ellos cambiaron los partidos a las 10 de la noche. Entonces, es una locura, porque un partido que empieza a las 10 de la noche, la gente sale a la 1 de la mañana. Claro, y tiene que trabajar al otro día. No, pero aparte, en este momento, con la inseguridad que hay, es muy raro que no haya muerto nadie. Gracias a Dios no murió nadie. Pero podría haber pasado que hubieran muerto gente. Y no vale la vida de una persona competir con un programa de televisión. ¿Y cómo fue la medición? Mira, yo no tengo la cifra exacta de la cantidad de programas, pero suponete, te voy a dar un ejemplo. Sobre 30 programas, 24 ganamos nosotros y 6 ganó el fútbol. Todo suyo, maestro. Bueno, qué bueno entrar así todos los domingos, estaría buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y usted que pensaba que yo lo más ridículo que había hecho era el Maipo. No, se lo habían perdido. Bueno, hoy vamos a estar todos vestidos de jugadores porque el gobierno puso un partido de Boca para competir con nosotros. Se nota que les tenemos las pelotas en el suelo. ¿Cómo va el partido? 14 minutos del segundo tiempo, Newell's Old Boys gana 1-0 a Boca. No pasa Partido nada. ya. Nada, tranquilo. Quiero pasar algún gol, loco. Una jugada, un gol, acá lo tenemos. ¿Y se lo está mirando un embole? No pasa nada. ¿Cómo será que te estamos mirando? La Nata hila muy delgado en cuanto a la calidad del periodismo que practica, porque en su programa de los domingos a las 10 de la noche combina el humor, sátira e investigaciones relacionadas casi siempre con hechos de corrupción,
donde los protagonistas son funcionarios públicos y congresistas. Es decir, un cóctel de cosas inimaginables puestas en el mismo plato de un desarrollo periodístico. O se hace humor o se hace periodismo. Pero con la nata, cualquier cosa puede ocurrir. Como te decía, Danielito, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar los recursos. Danielito, me cortó, me recortó. Y eso que le dije que no me hiciera recortes. Pero esto no va a quedar así, la nata, no va a quedar así. Se va a reunir con Scioli finalmente. No. Jorge, mucha gente te critica por el hecho de que antes tú estabas en Página 12, eras enemigo de Clarín, Sí. Y ahora estás en el grupo Clarín. Sí. La gente, muchas personas no entienden eso. Ahí entrevistamos a un par de personas que opinan sobre eso. ¿Cómo fue todo eso? ¿Por qué Mira, se dio? nos terminó uniendo el gobierno. Es así. Lo que está pasando, a ver, yo he dirigido diarios toda mi vida. O sea, siempre he tenido a los diarios en contra. Hoy lo que está pasando es rarísimo. Tengo todos los diarios a favor. Nunca me había pasado. Era lógico que los tuviera en contra cuando competía con ellos. Sí, claro. Pero era una competencia periodística. era una competencia periodística, Sí. obviamente. Clarín es muy hostil para competir. Yo he sido muy duro con Clarín porque Clarín es muy hostil para competir. Ahora, hoy hay 5 canales de televisión abierta en Buenos Aires. El único canal donde yo puedo trabajar es Canal 13. Canal 2, América, tiene un acuerdo con el gobierno por empresas petroleras. Canal 7 es del Estado. Canal 9 tiene un tipo de gobierno en el directorio. Y Canal 11 es de Telefónica, que tiene un acuerdo con el gobierno. O sea que el único lugar, si quiero hacer televisión abierta, donde yo puedo trabajar, es Canal 13. En radios pasa algo bastante similar. Yo en un momento iba a ir a trabajar a Radio Continental, del grupo Prisa, porque yo trabajé en la cadena SER varios años, y el gobierno habló en España para que Continental no me tomara. Entonces, ellos me terminaron empujando a Clarín. Digamos, a ver, para mí trabajar en Clarín, si a mí me dejan hacer el programa que quiero, no me importa dónde lo haga, digamos. Si a ti te llaman y te dicen, mira, tienes el canal más importante de la Argentina para hacer un programa, ¿cómo les voy a decir que no? Mientras yo pueda hacer el programa que quiero. Claro. Yo era yo antes de Clarín y voy a ser yo después de Clarín. Yo tampoco creo que esto dure mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero a lo mejor mañana cambia el gobierno y Clarín hace un acuerdo con los próximos. Puede pasar. Sí. Pero esa es la historia de un periodista. O sea, vos trabajás a donde podés. Es verdad, así es. Digamos, ¿Jorge no. Lanata se considera el periodista más importante de la Argentina? No, eso no lo puedo decir yo. No. Yo, a ver, si vos me decís con respecto a la repercusión pública, lo soy por los ratings, Ajá. sí. Pero yo no es que me sienta así. Yo soy periodista y yo sigo yendo a hacer notas, digamos, no. No es que yo me aburguesé y me quedo en un escritorio opinando, digamos, no, es al revés. Yo viajo, hago notas, ando de un lado para el otro, sigo siendo periodista y me gusta este trabajo, digamos. ¿Puede ser Macri el próximo presidente de la Argentina? Depende de cómo llegue el gobierno en cuanto a la crisis económica. Si la crisis económica no explota de aquí al 2015, yo creo que es más probable que sea Scioli, o sea, el propio peronismo, pero un peronismo más moderado. Si la crisis económica explota, la gente va a querer un cambio completo de modelo y en ese caso puede ser Macri el presidente. ¿Cuántas personas trabajan con Jorge Lanata en Periodismo para Todos? En Periodismo para Todos no somos tantos, seremos unos 20, 25, sin los técnicos. Después en la radio seremos unos 15, más o menos, sí, seremos un grupo de 40 personas. ¿Venezuela? ¿Cómo ves Venezuela? Mirá, yo tengo una visión muy crítica de Venezuela porque, bueno, por muchos motivos. Primero porque soy periodista y yo en Venezuela no podría trabajar. Y la mejor demostración de eso fue que estuvimos detenidos. Hace un año atrás estábamos ahí transmitiendo las elecciones y nos detuvo el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, nos tuvo secuestrados 5 horas en el aeropuerto de Caracas. Hasta que de golpe yo había llegado a enviarle un mensaje de texto a mi productor y trascendió en el mundo, a la hora era la noticia más leída en Independent en Londres, empezó a armarse despelote y nos soltaron. Sí. Pero nos borraron las cosas, se quedaron con los cassettes, nos secuestraron todo el material, o sea, un desastre. Yo creo que el gobierno de Venezuela es, podríamos llamarlo, una democracia militar. Es una democracia que tiene un altísimo componente militar, culturalmente militar. Hay 15 gobernadores militares en ejercicio, hay varios ministros militares.
Chávez era militar, hay una cultura militar muy fuerte, muy autoritaria, que ahora se empieza a complicar porque aparte salen los colectivos, estos grupos parapoliciales que en realidad están desde hace mucho, pero que ahora están como más blanqueados. Me parece que Maduro tiene que llamar al diálogo. No creo que el problema de Venezuela sea la paz, porque no hay dos bandos. Sí. En Venezuela hay un bando solo, que es el que está reprimiendo a los estudiantes. Sí. Yo hasta ahora no vi ningún estudiante con armas. Y mira que el gobierno tiene para filmar gente y para desvirtuar las cosas. Y no lograron mostrar un estudiante con armas. Si las cosas siguen como van, ¿se cae Maduro? Es difícil decir esto. Yo igual no sé si Maduro tiene que caerse. Yo creo que Maduro tiene que reaccionar y tiene que hacer un gobierno democrático. A lo mejor lo que tiene que hacer es completar su periodo de una manera más participativa. Porque a mí me parece que la solución para un golpe no es otro golpe. Porque si no es lo que decía Borges, es hay que comerse al caníbal. No, no hay que comerse al caníbal. El caníbal te quiere comer a vos, pero no sirve que vos te quieras comer al caníbal, digamos. Lo que me parece que hay que hacer es transformar a Venezuela en una sociedad democrática y que Maduro lo tiene que entender. Jorge, siguiendo con el tema de Venezuela, pero ya hablando un poquito más del vecindario, ¿cómo ven los otros gobiernos de tendencia de izquierda que hay en la región? Háblese de Ecuador, háblese de Uruguay, háblese de Brasil. No, bueno, yo ahí no incluiría a Brasil y Uruguay en el mismo lugar. Digamos, yo haría un eje más Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, y después Uruguay y Brasil por aparte. El gobierno uruguayo es un gobierno muy interesante. El Frente Amplio es un gobierno que no empezó en la presidencia, empezó en las intendencias, que hizo todo el camino. Así como el PT en Brasil también hizo todo el camino. Primero Luis Erundina era intendente de Sao Paulo, después fueron creciendo, etc. O sea, me parece importante que hayan hecho toda la carrera, que no hayan llegado a la presidencia de golpe, sino que hayan llegado después del ejercicio del poder. El gobierno de Brasil me gusta mucho más Dilma que Lula. Sí. Lula tiene todavía un montón de historias de corrupción no aclaradas. De hecho, algunas aclararon, pero de gente muy cercana a Lula, y esto no afectó a Lula todavía. Todavía hay que ver cómo sigue esa historia. El gobierno de Uruguay, Pepe Mujica, lo conozco y tengo una buena relación con él. Me parece un gobierno muy interesante, que no es dogmático. Es un buen representante de los 70 en el sentido de que no fue un turista en los 70, estuvo preso muchos años. O sea que nadie puede decirle a Pepe Mujica que no es un tipo de izquierda. Pero en Uruguay hay libertad cambiaria, no hay retenciones al campo, digamos, hace todo lo contrario a la Argentina y les va bien. Sí. De hecho, hoy hay muchos empresarios agrícolas argentinos que están cultivando en Uruguay. No, y de hecho una revista prestigiosa lo calificó como el país modelo en el mundo. Bueno, ellos han llevado adelante un plan que se llama, yo hice un documental sobre eso, el plan Ceibal, informatizando los colegios, dándole una computadora a cada niño, que es muy impresionante. Y hoy en Uruguay cada niño de la primaria tiene su computadora. Realmente han hecho un trabajo muy interesante. Y eso que es un país, al lado nuestro, pobre, porque es muy pequeño, ¿no? Okay. En el caso de Ecuador y Bolivia, a mí me parece que son también con distinta... Bolivia es un caso más particular, porque hay un problema social irresuelto hasta étnico, sí, que complica mucho las cosas desde el punto de vista político. Bolivia es un país muy libanizado. Pero en el caso de Ecuador, aun cuando no tiene una impronta militar como la de Venezuela, es un gobierno bastante parecido al de Venezuela. Hay censura interna, hay censura a la prensa, hay ciberactivistas como hay en Venezuela o en Argentina. Hay un peso del Estado bastante opresivo. Sintetizamos dos preguntas en una. ¿Cómo está la salud de Jorge Lanata y por qué sigue fumando, como lo ha hecho durante toda esta entrevista, y tomando vino en su programa? Y tomando vino. No, vino no tomo. De vez en cuando yo veo una copita por ahí. Coca-Cola Light. Ah, es Coca-Cola Light. No. Pero no es tomo una copa de vino. No tomo, sí, es probable. Ah, No, pero no tomo alcohol. No tomo alcohol. ¿Y cómo Tomo está muy poco alcohol. Salud y cigarrillo. Cigarrillo, tengo que dejar. Sí. Tengo que dejar porque me voy a trasplantar. Tengo un problema en el riñón, tengo que hacerme un trasplante y estoy haciéndome los últimos exámenes para ver si me trasplanto aquí o en Estados Unidos. Pero en alguno de los dos sitios será porque estoy haciendo diálisis y eso es muy incómodo. O sea, yo 3 veces por semana estoy 4 horas cada vez conectado a una máquina y no es agradable y es una cosa que quiero dejar atrás, ¿no?
A propósito de la salud, estuviste en una clínica haciéndote diálisis, según entiendo, y en un cuarto muy cercano estaba Cristina. ¿Te sentiste cómodo estando allí? Fue muy loco lo que pasó con eso, porque en realidad no estaba en diálisis. Yo tuve un problema, o sea, un momento tuve un problema como químico del riñón y me tuvieron que internar. Okay. Y yo lo último que pensaba era en Cristina, o sea, realmente no me importaba nada que estuviera Cristina ahí. Pero Cristina, cuando se enteró que yo llegué, estaba convencida que yo había llegado ahí a filmarla con una cámara oculta. Ajá. Que era una mentira. Vos fijate la paranoia que tiene el gobierno. Yo lo último que quería era filmar a nadie. Yo estaba enfermo y me dolía todo. O sea, a mí no me importaba que estuviera Cristina en ese lugar realmente. Tú querías que te Pero quitaran el dolor. fue una situación muy graciosa y yo realmente me imagino la cara de Cristina cuando el médico va a decirle que me estaban llevando a mí al mismo sitio. Si tú te encuentras con Cristina en un café, en un Ningún restaurante... problema, charlaría con ella. Lo que pasa es que ella no tendría... Capaz ella no reaccionaría bien, pero yo no tengo problema en charlar con ella. ¿Te tomarías un café con Cristina? Sí, por supuesto. Yo soy periodista, yo hablo con todo el mundo y yo entrevisto a todo el mundo. ¿Le has pedido una entrevista a Cristina? Sí, en su momento yo la he entrevistado. Cuando yo hacía Día D, en la época de Menem, cuando van los Kirchner a las elecciones, Cristina y Néstor, el único programa en el que salían era el mío. Porque estaban peleados con Mariano Grondona, que era el otro periodista, un periodista de derecha, y entonces solo venían a Día D. Lo que pasa es que, bueno, después el devenir de las cosas, después yo hago la primera denuncia de corrupción del gobierno de Néstor al mes que Néstor asume, en diciembre del 2003. Y me echan de la televisión por pedido de Néstor. Y estuve 8 años afuera de la televisión abierta. ¿Qué cosa? Ahí es cuando trabajo para Turner, cuando hago otras cosas. ¿Qué le recomiendas a un chico que está estudiando, que quiere ser periodista? Primero, que no estudie periodismo, que estudie cualquier otra cosa, que estudie cualquier otra carrera, que lo ayude a leer y que le dé cultura general. Que estudie filosofía, letras, historia, cualquier otra cosa. La parte técnica del periodismo se aprende en 1 año o 2. Y lo demás es leer y escribir, simplemente. A ver, lo que yo le aconsejaría es que tenga buenas preguntas. Nosotros somos parte de la humanidad que pregunta, no que responde. Sí. Respuestas tienen los religiosos y los políticos, no nosotros. ¿Qué tenés que hacer para tener buenas preguntas? Tenemos un invitado. Un invitado al estudio. Tenemos un invitado. Ajá. Se llama Blue, tiene 14 años, está viejita. Sí, oye, ya, qué linda. ¿Qué tenés que hacer para tener buenas preguntas? Ser sensible al entorno. O sea, leer más, escuchar más música, conocer más gente. Cuanto vos más leas, más sensible al entorno sos. Cuanto vos más conozcas, tu antena que te conecta con las antenas de los demás va a ser más sensible a lo que pasa. Y no perder nunca la curiosidad. Cuando a mí me dicen ¿a quién te gustaría entrevistar? Yo como periodista tengo que poder hacer una buena nota con cualquiera. Claro. Porque no hay malas notas, hay malos periodistas. O sea, y malas preguntas. Cualquiera tiene una buena historia para contar. Yo tengo que saber sacársela. Cualquier persona soñó, amó, odió, escapó, buscó. O sea, Shakespeare está dentro de cualquier persona. El tema es que yo lo descubra, que sepa descubrirlo. Eso me parece, ser sensible al entorno, ser curioso y no perder esa visión ingenua que te hace preguntar. Sí. Jorge, encantadísimo de conversar contigo, que Dios te bendiga y muchas A gracias, vos también, muchas por gracias. este tiempo. Señoras, señores, hemos disfrutado de uno de los más importantes periodistas, no solo de Argentina, de América Latina. Hemos tenido el placer de conversar con él en su casa aquí en Buenos Aires. Que tengan un resto de día muy feliz, que Dios los bendiga. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1 en punto de la tarde.